Esto es Coinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Coinonía en Sintonía, un día lluvioso que Dios nos ha regalado, un día también donde la lluvia sabemos que es necesaria, pero también tenemos en nuestras intenciones aquellas personas que lo padecen, los más necesitados, los más vulnerables, los pobres que están viviendo en las afueras de nuestra ciudad. Sabemos que lamentan mucho estos días y bueno, también por ellos pedimos, pero también agradecemos, por supuesto. Es una dualidad de sentimientos. Por una parte sabemos la preocupación que están padeciendo algunos con estas lluvias, pero también agradecemos a Dios esta necesaria lluvia para nuestra ciudad. Gracias por estar con nosotros en esta última hora del día. En punto de las 11 de la noche inicia nuestro programa Coinonía en Sintonía, con información local, nacional e internacional, todo lo que sucede y acontece alrededor de la Iglesia Católica. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio, y según nuestro calendario litúrgico, el día de hoy estamos a 15 de mayo, estamos del año 2015, por supuesto, estamos en la sexta semana de Pascua, y hoy estamos celebrando a San Isidro Labrador. Saludos y felicitaciones a todas aquellas personas que lleven este nombre de Isidro, y también pues a todas aquellas personas que estén celebrando algo especial. Yo en particular quiero dirigirme a toda la comunidad de San Isidro Labrador. Hay dos comunidades aquí en la Arquidiócesis de Tijuana, una es en Primo Tapia, allá en Rosarito, y la segunda San Isidro Labrador en la colonia Murúa, ejido Chilpancingo, del cual su servidora pertenece a esta parroquia, porque ahí es donde se reúne el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, de donde soy miembro activo, de manera que saludo con mucho gusto al padre Jorge Hernández, que es párroco de San Isidro Labrador, aquí en el ejido Chilpancingo, en Tijuana. Y a todos los feligreses que de verdad han trabajado mucho. El padre Jorge ha hecho grandes obras por la parroquia, no solamente en construcción de la parroquia, sino también en el ánimo, en el ambiente y en la labor social y pastoral de esta iglesia de San Isidro Labrador. De manera que mis felicitaciones, padre, para usted. El día de mañana estaremos de fiesta. Si ustedes quieren acompañarnos, estará con nosotros el señor arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, celebrando la Eucaristía, además también de que va a ofrecer, va a administrar los sacramentos de la confirmación, que son propios del obispo y que generalmente se reservan para este día de las fiestas patronales de cada parroquia. San Isidro Labrador lo celebra hoy, pero mañana estaremos en esta gran fiesta. Hoy se harán algunos arreglos y esperemos que la lluvia lo permita, que se pueda hacer el mayor arreglo posible de la parroquia para recibir dignamente a los que visiten el día de mañana nuestra parroquia, a nuestro patrono y por supuesto la cabeza principal de esta arquidiócesis, don Rafael Romo Muñoz. Saludos pues a todas nuestras parroquias y en especial a San Isidro Labrador, las que lleven este nombre y que tengan a este patrono en sus altares, San Isidro Labrador. El día de hoy también tenemos las intenciones del Santo Padre para este mes de mayo, que hoy 15 de mayo, pues ya estamos a mitad del mes. Qué rápido se nos ha ido el mes, y no solo el mes, también el año parece irse corriendo. Las intenciones del Santo Padre para el mes de mayo, la intención general, es para que los medios de comunicación sean instrumentos al servicio de la verdad y de la paz. También la intención misional es para que María, estrella de la evangelización, guíe la misión de la Iglesia de anunciar a Cristo a todos los pueblos. Y con esta información vamos a dar inicio pues a la información para este día. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio, y arrancamos con la información que hemos preparado para ustedes el día de hoy, viernes. Ya se acerca el fin de semana y también tiempo de compartir con la familia. Así que antes de descansar, vamos a descansar con muy buena información.
el obispo de Fátima, muy a propósito también de que este mes es el mes de María y el pasado 13 de mayo celebramos a Nuestra Señora de Fátima, el obispo de Fátima allá en Portugal dijo: el Papa me ha dicho personalmente que va a venir. Esto fue lo que expresó el obispo con las intenciones del Santo Padre de visitar próximamente esta tierra mariana que es Fátima, Portugal. Vamos a ver esta nota completa. El santuario de Fátima es uno de los más visitados del mundo. Recibe cada año a 5 millones de peregrinos. Su mensaje sigue vivo 98 años después. El 13 de mayo de 2017 se cumplirán 100 años de las apariciones de la Virgen en Cova de Iría y el Papa Francisco ha expresado su intención de asistir al centenario. El Papa Francisco me ha dicho personalmente que vaya. Juan Pablo II autorizó en 2000 la beatificación de Francisco y Jacinta, los primeros niños no mártires beatificados. El obispo de Leiria, Fátima, dice que su canonización está más cerca. Pedimos a Dios y a la Virgen que pueda ser el 2017. Sería una gran alegría para todos porque los pastoriños de Francisco y Jacinta son el fruto más bello del mensaje de Fátima. Las apariciones se produjeron en 1917, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre. 3 pastorcillos, Jacinta, Francisco y Lucía, dijeron que habían visto a la Virgen en Cova de Iría, un paraje cerca de su pueblo, Fátima. Francisco falleció siendo un niño en 1919, Jacinta un año más tarde, con tan solo 10 años. Lucía se hizo religiosa y vivió hasta los 97 años, por lo que sus procesos de beatificación son muy distintos. Han muerto como niños, no han escrito nada, ha sido más fácil. La hermana Lucía ha escrito mucho libros y también muchas cartas a todos los que le escribían. Entonces hay que leer todos estos escritos, hay que hacer toda la historia de su vida hasta los 97 años, ¿no? Está trabajando la comisión histórica y después se están procurando los milagros. La causa de beatificación de Sor Lucía se inició en 2008. Ángela de Fátima Coelho trabaja en ella. Dice que Sor Lucía recibió más de 70.000 cartas a lo largo de su vida. Puede que en una de ellas esté la clave del milagro que le lleve a los altares. Tanta gente la buscaba, le quería hacer preguntas, algunos con buenas intenciones, otros con malas intenciones, que la Iglesia, para protegerla, limitó un poco incluso las personas que la podrían visitar. Desde la primera aparición el 13 de mayo de 1917 hasta la última el 13 de octubre, la Virgen le reveló 3 secretos. El primero, el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda. El segundo, la caída del comunismo en Rusia y la expansión del ateísmo. Y el tercero, el atentado contra Juan Pablo II, un secreto que reveló Sor Lucía en el año 2000. Continuamos con más información después de haber escuchado esta nota sobre el obispo de Fátima, que habla de las intenciones del Santo Padre de visitar el santuario de Nuestra Señora de Fátima en el año 2017, cuando se cumplirán 100 años de las apariciones de la Virgen. También el Papa, en otras noticias, el Papa en misa con algunos organizadores de Cáritas, les dijo que en el juicio de Dios a los poderosos se verán si compartieron la comida. Vamos a ver esta nota juntos. El Papa presidió la misa de inicio de la 20ª Asamblea General de Caritas Internationalis. Lleva por lema una sola familia humana al cuidado de la creación. En su homilía, Francisco pidió que se promueva más la presencia de Cáritas en las parroquias. También recordó que la organización ayuda a muchas personas que ni siquiera cuentan con lo mínimo, el alimento. Hacer todo lo que podamos para que todos tengan que comer, pero también recordar a los poderosos de la tierra que un día Dios los llamará a juicio y se manifestará si en verdad han intentado proveer la comida
para él y cada persona. Y se han actuado para que no se destruya el medio ambiente, para que se pueda producir esta comida. Junto a esta denuncia, el Papa pidió una caridad de gestos sencillos y acogedores. Además, hizo un llamamiento a no permanecer impasibles ante las injusticias. No podemos olvidar a nuestros hermanos que han sido privados por la violencia, sea del alimento corporal que del alimento del alma. Expulsados de sus casas y de sus iglesias, tantas veces destruidas. Renuevo una vez más el llamamiento a no olvidar a estas personas y estas intolerables injusticias. Los principales responsables de Caritas Internationalis están reunidos en Roma para reflexionar sobre la creciente desigualdad y el impacto del cambio climático. También renovarán la presidencia. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga dejará el cargo después de 8 años como presidente de la organización. Y vamos a ir a una pausa, quédense con nosotros, les invitamos a que se comuniquen también a este programa de Koinonia en Sintonía, 608-3652, 608-3652. Ya para el día de mañana, con el favor de Dios, el clima será más favorable, ya tendremos un poco de sol, aunque el ambiente estará un tanto húmedo por toda la lluvia que se generó en este día viernes, pero ya mañana sábado y domingo, y al parecer el resto de la semana tendremos sol y tendremos un tiempo un poco más cálido que el día de hoy. De todos modos, les pedimos que tengan las debidas precauciones. Si no tienen necesidad de salir, sencillamente no lo haga. Quédese en casa, disfrutar de la familia y disfrutar de los suyos. Hacemos una pausa, quédense con nosotros. Esto es Koinonia en Sintonía. Regresamos después del corte. Koinonia en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en Sintonía. Continuamos. Estamos de regreso con más información en este programa Koinonia en Sintonía, invitándolos a que sean ustedes nuestros principales promotores de esta estación de radio católica, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar, recordándoles que estamos simultáneamente en radio y en internet también. En radio, ustedes ya saben la frecuencia, 800 AM, y en internet estamos en tjcatólico.com. tjcatólico.com, ahí nos pueden escuchar los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días y a toda hora, acompañándote Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Si ustedes no escuchan nuestra programación en radio, pues porque solamente tenemos cierto horario, váyanse a internet y ahí estamos las 24 horas del día, con música, con información, con cápsulas culturales, con cápsulas apologéticas y de formación, y también con repetición de algunos programas que a nuestro parecer son los más interesantes, y pues también ahí les podemos atender a través de nuestras redes sociales, como en Facebook, en Twitter y en YouTube también estamos. En YouTube, si ustedes se perdieron algún programa de interés, algún programa que les guste y por la razón que ustedes gusten y manden no pudieron verlo, no pudieron escucharlo, pueden irse a YouTube, teclear el nombre del programa y la fecha, y ya con esto ustedes van a poder disfrutar de los programas que gusten y deseen. Ahí estamos para servirles con mucho gusto. Vamos con más información. Fíjense que el día 13 de mayo, el pasado 13 de mayo, hace un par de días, pues se cumplieron ya 34 años del atentado de Juan Pablo II, que padeció Juan Pablo II a manos de aquel turco Ali Agca, y vamos a ver el resumen de este momento y también lo que sucedió después de aquel atentado. Vamos a escucharlo juntos. El 13 de mayo de 1981, un atentado conmocionó al mundo.
Juan Pablo II recibió 2 disparos ante miles de peregrinos que contemplaban la escena horrorizados. Le operaron de urgencia en una intervención que duró casi 5 horas. Uno de sus médicos habló así de su recuperación. No sabré nunca por qué se salvó del atentado, si por nosotros los médicos o por otros medios. Lo que sí destaco es que Juan Pablo II recuperó casi perfectamente su forma física. Recuerdo que siempre nos decía a los médicos: me fío de vuestra competencia y de la divina providencia. O sea, que se fiaba, pero con reservas. El atentado fue el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima. Juan Pablo II siempre dijo que fue ella quien lo salvó. Un año más tarde, el 13 de mayo de 1982, el Papa viajó a Fátima para poner la bala en la corona de la Virgen. El responsable del atentado, Mehmet Ali Agca, declaró que nos explicaba cómo Juan Pablo II pudo sobrevivir. Su sorpresa fue mayor incluso con la respuesta que el propio Juan Pablo II le dio cuando se encontraron. El Papa le dijo que la Virgen le había salvado. Fue el 13 de mayo de 1917 cuando 3 pastorcillos, Jacinta, Francisco y Lucía, dijeron que habían visto a la Virgen en Cova de Iría, Fátima. Una de ellos, Lucía dos Santos, tenía tan solo 10 años cuando se produjeron las apariciones. Después se hizo religiosa y reveló que la Virgen les confesó 3 secretos. De hecho, Juan Pablo II creyó que uno de ellos tenía relación con su atentado en la Plaza de San Pedro, una razón más para reiterar su devoción por la Virgen de Fátima. Tenemos más información que compartir con todos ustedes y voy a darles una nota acerca de una religiosa que en algún momento pidió una visa para entrar a Estados Unidos, pero le fue negada, y ella dice: hemos perdido todo menos la fe. Esto fue lo que dijo la monja de Irak en Congreso de Estados Unidos. Como miembro de una delegación iraquí invitada ante un comité del Congreso de Estados Unidos, la hermana Diana Momeka señaló que después de haber perdido sus casas, su patrimonio y su sentido de dignidad, los cristianos de su país, víctimas del Estado Islámico, se sienten abandonados por la comunidad internacional, pero su fe en Dios se mantiene inquebrantable. La hermana Diana había solicitado una visa para entrar a Estados Unidos, que fue inicialmente negada por el Consulado de Estados Unidos, debido pues a su condición de persona internamente desplazada. En medio de una creciente presión, finalmente pudo ingresar al país y testificar ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara sobre la guerra de ISIS sobre las minorías religiosas. No soy más, dijo ella, que una pequeña persona, una víctima de ISIS y toda su brutalidad. Declaró esto la religiosa en un testimonio escrito por el comité y para el comité. La fe de los cristianos iraquíes desplazados está aumentando cada vez más, afirmó la religiosa dominica al Comité de las Relaciones Exteriores de la Cámara de Estados Unidos el 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima. Muchos de los desplazados viven en muy malas condiciones, familias que buscan refugio en contenedores, padres sin trabajo y niños sin educación. Sin embargo, el espíritu no se ha quebrantado por la adversidad. Nos está haciendo esto más fuerte, dijo la religiosa. Fuimos desplazados, sin embargo sentimos que la mano de Dios todavía está aún con nosotros. En medio de esta oscuridad, de este sufrimiento, vemos que Dios nos está abrazando, explicó la hermana Diana, y añadió que es un don del Espíritu Santo el ser capaces de quedarse y mantener la fe en medio de las dificultades. También la comunidad de religiosa de ella se mudó a un lugar llamado Kurdistán. Nos sacaron de nuestras casas, dijo ella, por un par de horas. Esto fue lo que describió sin ninguna advertencia. Agregó que ya casi no hay cristianos en Mosul, a excepción de unos 100 que han sido tomados como rehenes por ISIS. Venir aquí nos ha sido muy difícil y ha sido muy difícil para mí, dijo la religiosa. Como religiosa no estoy a gusto con los medios de comunicación y con tanta atención, admitió, pero estoy aquí para pedirles e implorarles el bien de nuestra humanidad común, que nos ayuden. Los cristianos del norte de Irak perdieron casi todo cuando ISIS destruyó y profanó las iglesias, santuarios y otros sitios sagrados. Perdimos todo y ahora todos los cristianos que viven en la región de Kurdistán sentimos que ya no tenemos dignidad.
Cuando pierdes tu casa, pierdes todo lo que tienes, pierdes tu matrimonio y pierdes tu patrimonio, y pierdes también la cultura. Cuando los monasterios que han existido durante siglos son destruidos, esto es una señal de que tu historia se ha ido, que ya no eres nada, lamentó la religiosa. Los cristianos de Irak son los primeros habitantes de esta tierra, aseguró ella, porque hay muchos que dicen, ¿por qué mejor los cristianos simplemente no abandonan Irak, se trasladan a otro país y se conforman con eso? Y ella pregunta, ¿por qué debemos salir de nuestro país? ¿Qué hemos hecho? Así que, pues, aseguró la hermana que los cristianos de Irak son los primeros habitantes de esa tierra, y aunque nuestros antepasados experimentaron todo tipo de persecución, ellos se quedaron en su tierra, construyendo una cultura que ha servido a la humanidad de todos los tiempos. Vamos con más información después de haber escuchado esta declaración de esta religiosa, de esta monja de Irak, que se presentó ante el Congreso de Estados Unidos. Voy a presentarles esta cápsula acerca de los pecados de los otros. ¿De qué se trata? A veces llegamos al confesionario y confesamos los pecados de todos, menos los nuestros. Nos fijamos más y nos preocupamos más por los pecados de los otros que de los nuestros. ¿O de qué se trata esta cápsula? Vamos a verla. Esto nos lleva brevemente a hablar como introducción del pecado original. Porque el pecado original de alguna forma nos hace comprender de que estamos hablando de un pecado que nosotros no hemos hecho, pero que se nos imputa a nosotros, es decir, que es algo que a mí recae sin que yo lo haya elegido. Es como una herencia que yo recibí sin pedirlo. En este caso, una herencia negativa, porque bendita de herencia positiva. Si me dejan dinero, pues qué bueno. Pero en este caso, la herencia de Adán y Eva es una herencia de pecado. Pero bueno, tendremos que decir que el pecado, en concreto original, es un pecado en sentido analógico, es decir, no es un pecado formalmente hablando, porque no es algo que yo he hecho, sino que es algo que de alguna forma misteriosa me llega y del cual yo tengo que purificarme a través del bautismo. Entonces, ¿cómo hablar de que si tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros? Pues tenemos responsabilidad en los pecados de los otros cuando cooperamos culpablemente a que se cometan. Es decir, si dentro del ejercicio, en este caso, de un acto, yo coopero con algo, intelectualmente, instrumentalmente, o tengo alguna cooperación indirecta, estamos hablando, sí, que efectivamente ha habido una culpabilidad mía. O sea, yo no puedo lavarme las manos, en este caso, cuando ha habido una culpabilidad de mi parte, si yo he podido evitar, en este caso, la colaboración directa en una falta, en un pecado. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de un aborto, ¿no? En el caso de un aborto, la persona que está allí trabajando y que igual el médico es el que hace todo el trabajo del aborto, evidentemente, pero la persona que está allí trabajando y que pasa los instrumentos y que colabora y que está ahí viendo que todo funcione, pues de alguna forma podemos decir que hay un pecado de corresponsabilidad, que hay una culpabilidad que está ahí. Yo he colaborado para que esa criatura no nazca. Pecado de cooperación. Entonces, yo soy responsable ahí también. Yo soy responsable. Aunque simplemente haya estado ahí pasando las cosas y viendo tal en cuestión de enfermería, en conciencia, si yo sé que en esa clínica se asesina a las personas, porque ese es el aborto,
un crimen, un asesinato, un infanticidio, para llamar las cosas por su nombre, yo en conciencia no podría estar trabajando allí si mi conciencia cristiana me hace descubrir que estoy cooperando algo que está mal, que no va de acuerdo con la dignidad de la persona y que no va de acuerdo con mi conciencia cristiana, que me llama a cultivar, en este caso, volviendo al ejemplo del aborto, una cultura por la vida, una cultura hacia la vida. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Coinonía en sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros en Coinonía en sintonía. Agradezco a mi compañera y productora Lulu Calzada y a todo el equipo de staff que siempre amablemente nos sigue a estas horas de la noche. Gracias por estar con nosotros. Yo les voy a compartir, ya desde el día de ayer les hablaba yo de alguna forma que le decía el andamiaje del ruido mediático que ya se empieza a despertar en algunos sectores en los Estados Unidos de frente a lo que será la segunda o más bien ya tercera encíclica del Papa Francisco sobre la ecología, que al final de cuentas son cortinas de humo porque todavía el documento no lo tenemos y todavía no sabemos realmente de qué trate a propósito del famoso calentamiento global. Hoy es publicado un artículo de autoría de Andrés Beltrano Álvarez en Vatican Insight, este sitio de vaticanistas del periódico La Stampa en Italia, que presenta una entrevista con Silvia Ribeiro, una de las expositoras de la Asamblea General de Cáritas Internacional que se llevó a cabo la semana pasada sobre el impacto del calentamiento global y la lucha contra la pobreza. Una polémica precede la publicación de la próxima encíclica, como ayer traté este tema, del Papa Francisco, dedicada al tema del medio ambiente, es decir, se están poniendo el gorro antes del aguacero, o como decimos aquí en México, en nuestra región, también nos ponemos sacamos la sombrilla o el paraguas sin que esté lloviendo. Bueno, pero este día sí nos ha acompañado la lluvia. ¿Calentamiento global, sí o no? En este contexto, la Asamblea General de la Asociación Cáritas Internacional, que sesionó estos días en Roma, analizó el tema del cambio climático y sus repercusiones en la lucha contra la pobreza. Este sitio de La Stampa, que tiene un portafolio de vaticanistas, habló con una de las ponentes de la reunión. Se trata de Silvia Ribeiro, que es responsable para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Ante la pregunta a esta especialista, Silvia Ribeiro, sobre la situación que tiene que ver con el calentamiento global, dice: ¿por qué es importante para Cáritas ocuparse del cambio climático? El cambio climático se está dando en un contexto de enorme desigualdad, dice el especialista. En este momento el 80% de la población mundial tiene solo el 5% de la riqueza, y eso nos da una idea de que los más perjudicados, los vulnerables, los pobres, de ninguna manera son quienes han causado el cambio climático. Quienes más lo han causado, el cambio climático en especial, son las compañías de combustibles fósiles, las gaseras, petroleras, de carbón, y los países como Estados Unidos y otros son quienes están tratando de que existan compromisos reales de reducción de gases de efecto invernadero en los foros internacionales. Eso es verdad, pero no es lo más importante. Debemos concentrarnos en las reducciones reales que vendrán de cambios en la matriz tecnológica, y sobre todo que quienes pueden producir sin generar gases, como los campesinos, sean quienes realmente reciban apoyo
para poder quedarse en sus tierras. Fue lo que dijo la especialista. Y bueno, respecto a la próxima publicación de la encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente y la conferencia en el Vaticano con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reavivó la polémica sobre si está o no científicamente comprobado el fenómeno del cambio climático. ¿Por qué? Bien, Silvia Ribeiro, especialista en estos temas, respondió: esa es una polémica que está pereciendo. En su momento fue orquestada desde las empresas petroleras que pagaron unos 23 institutos en Estados Unidos para que realizaran informes supuestamente científicos en los cuales se dijera que el cambio climático es natural. Incluso hay pruebas y documentos, dice la especialista, que prueban esto. Han existido otras épocas en la evolución de la Tierra en las cuales se registra un aumento de las temperaturas, pero ahora es completamente distinto. Existe un consenso científico sobre el cambio climático y que este ha sido producido por actividades humanas. También lo ha demostrado el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Pero los críticos afirman que el panel está manipulado. Cada vez insisten menos en esas teorías porque los efectos del cambio climático son muy notables. Es cierto, en otros tiempos hubo calentamiento, pero lo que ahora se advierte es una anómala concentración de dióxido de carbono de la atmósfera. Esto no tiene que ver con un proceso de tipo natural, explicó la especialista, y es uno de los factores fundamentales del cambio climático. Bien, a las siguientes preguntas también se le hizo algunos cuestionamientos. Para frenar el cambio climático es necesario implementar un control de la población, que es una de las preguntas fuertes, medulares. Dice, eso es falso como lo anterior. No tiene nada que ver con un control de la población o de la natalidad. En este momento, dice Silvia, especialista en estos temas, Ribeiro, se produce mucha más comida de la que se necesita para alimentar a toda la humanidad, pero la mitad de ella está mal alimentada o mal conducida. Quienes trabajamos el tema del cambio climático no buscamos el control de la población, sino favorecer que todo el mundo pueda tener acceso, como el mismo Papa Francisco lo dice, a vivir bien y usen los recursos que ya tienen. Para lograrlo, buscamos darle a las comunidades el derecho a decidir qué producir y qué consumir en cuanto a sus recursos naturales, pero que no estén contaminados. Fue parte de lo que en esta entrevista presentó Silvia Ribeiro, responsable para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. También está otra de los puntos que se le cuestionaron, dice, para la situación que tiene que ver con esos mismos detractores que sostienen que reducir el uso de hidrocarburos sería como condenar a los pobres a seguir siendo pobres porque les negaría un motor de desarrollo. La especialista responde que la realidad es todo lo contrario. Se nos quiere vender la imagen de que el desarrollo industrial basado en fósiles ha beneficiado a todo el mundo, cuando un 80% de la población no ha visto mejoras en su situación. Dicen que recibirían los beneficios en el futuro, pero este tipo de desarrollo no solo ha traído un desequilibrio climático enorme, sino que además ha provocado una devastación natural sin precedentes, lo que sí está presente en la Agenda Verde en materia de contaminación de agua, de suelo y de aire respecto a esta situación. Bueno, ahí está el punto también sobre la mesa, porque es importante que Cáritas Internacional se ocupe del cambio climático. La especialista del Grupo de América Latina de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración respondió que el cambio climático se está dando en un contexto de enorme desigualdad. En este momento el 80% de la población mundial tiene solo el 5% de la riqueza, y eso nos da una idea de que los más perjudicados, los más vulnerables, los pobres, de ninguna manera son quienes han causado el cambio climático. Quienes más bien lo han causado en especial son las grandes compañías de combustibles fósiles,
Las gaseras, petroleras, de carbón y los países como los Estados Unidos y otros son quienes están trabando que existan compromisos reales de reducción de gases de efecto invernadero en los foros internacionales, dijo la especialista. Eso es verdad, pero no es lo más importante. Debemos concentrarnos en las reducciones reales que vendrán de cambios en la matriz tecnológica y sobre todo que quienes pueden producir sin generar gases, como los campesinos, sean quienes realmente reciban apoyo para poder quedarse en sus tierras. Bueno, esta fue parte de la entrevista que solicitó el diario La Estampa en Italia con Silvia Ribeiro, una de las expositoras en la Asamblea General sobre Cambio Climático de Cáritas Internacional, el calentamiento global y la lucha contra la pobreza, que se llevó a cabo propiamente estos días en la ciudad eterna de Roma. Gracias por estar con nosotros. Yo los dejo con la cápsula de la salud, al cuidado siempre de nuestra salud y el apoyo. Tocamos a la puerta de su generosidad para sostener esta obra de Koinonia Radio. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Colesterol. 2 cucharadas de miel con 3 cucharaditas de canela, mezclados con 16 onzas de agua y tomadas 3 veces al día, reduce el colesterol un 10% en 2 horas. Tomado diariamente, elimina el colesterol por completo. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en sintonía. Continuamos. Estamos de regreso y tenemos mucha más información para todos ustedes después de haber escuchado la editorial de Padre Israel Ángeles Gil, siempre interesante. Vamos ahora a conocer el santoral para este día, a quién celebramos, a quién festejamos. Este es el santoral para hoy. El santo es aquel que, siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. Mayo 15. San Isidro Labrador. Su pequeña historia ha sido resumida así. Allá en el siglo XII, mientras España forjaba con gloriosas hazañas la magna epopeya nacional y se abría una civilización nueva, un labrador ignorado, vecino de Madrid, araba las tierras de su amo. Nace en Madrid en 1095. Se casa en Torrelaguna con María Toribia. Tiene un hijo de milagro y de santidad. Es un santo sencillo, toda simplicidad, al que no le cuadran muy bien la seriedad y dureza. Aunque ya nadie se acuerda de sus contemporáneos, el rey Alfonso VI, Madrid sigue celebrando todos los años con regocijo al celestial patrono de la villa y corte, patrono también de los labradores y ganaderos españoles. Su virtud está entretejida de oración, caridad y honrado trabajo. No intenta nada extraordinario, pero todo lo hace extraordinariamente bien. Eso sí, los milagros le llueven de las manos. Dios se complace en ello. El milagro más famoso, Isidro es acusado por envidia de abandonar el trabajo para ir a misa. Su patrón quiere comprobarlo y ve asombrado cómo descienden los ángeles a empuñar el arado mientras Isidro oye en misa el almudena. El año de 1170, silenciosamente entregó su alma a Dios. Su cuerpo incorrupto se conserva en la iglesia de San Andrés. El 12 de mayo de 1622 fue un gran día de fiesta para España. Gregorio XV canonizaba con San Isidro a 3 españoles más.
Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Teresa de Jesús. Otros santos de hoy: Torcuato, Indalacio, Segundo, Isidoro, Pedro y Andrés. Tenemos más información y ahora quiero presentarles esta siguiente cápsula de interés general para todos nosotros, que nos ayuda también en el crecimiento de nuestra fe y también a dar razones de nuestra fe. Esta cápsula habla sobre las pasiones, qué son las pasiones y cómo es que nosotros las sentimos y también cómo podemos evitarlas. Vamos a ver esta cápsula. Las pasiones no son ni buenas ni malas. A ver, ¿qué significa eso? Bueno, pues las pasiones son afectos, son emociones, son impulsos. Podríamos decir que no tienen una catalogación ni positiva ni negativa. Todo lo importante es hacia dónde nos llevan y hacia dónde las encauzamos nosotros, más bien. Porque las pasiones, en definitiva, son componentes naturales de la psicología humana. Si no tuviéramos pasiones, no seríamos personas, simplemente. Y como personas, pues tenemos todas esas pasiones, emociones, impulsos, sensibilidad, imaginación, pero tenemos que educarlos, tenemos que llevarlos y darles un cauce concreto. Por ejemplo, si tenemos un río, o sea, agua abundante. Pero ¿qué pasa si esa agua abundante, una presa, sale por todos los campos y arrasa con las casas, y arrasa con las cosechas, y arrasa con todo? Pues obviamente daña a las personas, daña todo lo que pasa. Pero ¿qué pasa si yo esa agua la canalizo y hago que riegue, algo que ayude a las personas en su vida, algo que se convierta en electricidad, algo que esa agua sirva para los animales, para las personas? Entonces la voy canalizando y le voy dando un cauce, le voy dando una educación, por decirlo así. Esas son las pasiones. ¿Verdad? Es una fuerza que llevamos todos, una fuerza que podríamos decir ciega, no ve hacia dónde va. Pero que si nosotros queremos que esas fuerzas nos ayuden a ser mejores personas, nos ayuden a ser mejores cristianos, a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor padre, mejor hija, mejor estudiante, mejor hijo de Dios, mejor hija de Dios, si yo quiero que esas pasiones me ayuden, entonces les tengo que poner unos cauces concretos, unos límites, una educación. ¿Para qué? Para que esas pasiones sean positivas, me ayuden a mí a ser mejor, me ayuden a mí a crecer y a conquistar metas en mi vida, Por ejemplo, cuando tú quieres aprender a tocar el piano, no es fácil aprender a tocar el piano, pero si tú te pones fuerza, entusiasmo, voluntad y te apasionas por el piano y escuchas el piano y lo ves y quieres tocar y todos los días practicas, te aseguro que vas a aprender a tocar el piano. Si le pones todo tu esfuerzo, toda tu voluntad, toda tu sensibilidad, toda la pasión de tu corazón. Ahí es donde hay una pasión positiva e encauzada hacia algo bueno. Pero también, desafortunadamente, tenemos las pasiones que nos pueden llevar a aspectos negativos, que nos pueden hacer que nos perjudiquen en nuestra vida y podamos dañar a nuestros seres queridos. De la importancia de saberlos educar y encauzar adecuadamente. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Es ya el tiempo de despedirnos. Les recordamos que Koinonia Radio
tiene su programación hasta el día lunes a las 5 de la mañana, 24 horas, sábado y domingo. Quédese con nosotros y con el resto de la programación de Koinonia Radio. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a ustedes la preferencia a esta estación católica Koinonia Radio. Les dejo, como es costumbre, con las efemérides para hoy. Estas son las efemérides para hoy, 15 de mayo. 1957. Como parte de un programa de pruebas en el Pacífico, Gran Bretaña explosiona su primer bomba de hidrógeno a gran altitud sobre la deshabilitada isla de Navidad, situada en el Océano Índico, al noreste de Australia. 1891. El Papa León XIII publica su encíclica Rerum Novarum, en la que expone la doctrina social de la Iglesia, señalando que el capital solo puede legitimarse si se pone al servicio de las necesidades de la comunidad. También afirma que el Estado debe intervenir para proteger a los grupos sociales menos favorecidos y anima tenazmente a los obreros a que se organicen en asociaciones profesionales. Con esta innovadora encíclica se logrará la inserción de la Iglesia en el mundo obrero. 1867. Tras 65 días de asedio por las tropas de Juárez a la ciudad de Querétaro, en México, donde se ha refugiado el emperador Maximiliano junto a los generales Miramón y Mejía, la plaza se rinde y los hacen prisioneros, poniéndose fin al Segundo Imperio Mexicano. 1130. A la edad de 90 años fallece en Madrid, España, San Isidro, labrador que se encontraba al servicio de Juan de Vargas en una finca en los alrededores de Madrid. Será beatificado por el Papa Pablo V en 1619 y canonizado por Gregorio XV en 1662. Su esposa Santa María de la Cabeza también será canonizada. Es el patrón de los agricultores del mundo y de varias ciudades, por lo que es venerado en muchos lugares. Hoy es el Día Internacional de las Familias. El santoral para hoy es San Isidro Labrador, patrono de los agricultores y de los ingenieros agrónomos. Estas fueron las efemérides para hoy, 15 de mayo. Esto fue Koinonia en Sintonía, una producción de Koinonia Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.